Lo más difícil no es que te trate mal. Lo más difícil es que todos crean que es bueno, porque delante de ellos sonríe, escucha, ayuda, tiene paciencia, sabe decir lo correcto, sabe parecer tranquilo, reasonable, amable. Y tú te quedas ahí en silencio preguntándote, si todos lo ven así, ¿por qué conmigo cambia? Esa pregunta no solo duele, te desordena, porque no estás sufriendo solo lo que hace. También cargas con la duda de si exageras, de si eres demasiado sensible, de si el problema eres tú. Pero hay algo que necesitas mirar sin adornos. No todos conocen a la misma persona. Algunos conocen su sonrisa, algunos conocen su educación, algunos conocen la versión que aparece en una cena, en una reunión, delante de otros. Pero tú conoces lo que pasa después, cuando se apagan las voces, cuando la puerta se cierra, cuando ya no hay testigos, cuando esa misma persona que hace unos minutos parecía tan correcta, cambia el tono, cambia la mirada, cambia la forma de estar cerca de ti. Ahí aparece otra cara, una que los demás no han visto, una que quizá ni creerían si intentaras explicarla. Hay personas que no necesitan gritar para hacer daño, no necesitan insultar delante de todos, no necesitan montar una escena. Saben muy bien cuándo están siendo observadas, saben cuándo comportarse, cuándo sonreír, cuándo parecer pacientes. Y eso es lo que más confunde, porque si sabe tratar bien a los demás, también sabe cómo te está tratando a ti. Si sabe hablar con cuidado en público, también sabe cuándo deja de tener cuidado contigo. Si controla su tono delante de otros, también sabe cuándo lo cambia al estar a solas. No siempre es falta de control. A veces es elección. Y aceptar eso duele. Porque durante mucho tiempo has intentado justificarlo. Te dices que está cansado, que está bajo presión, que no sabe expresarse, que tuvo un mal día, que quizá tú dijiste algo que le molestó, que quizá, si fueras más tranquila, esa otra cara no aparecería. Pero mira el patrón. No mires una noche. No mires una frase. No mires una discusión aislada. Mira cuándo cambia. Mira delante de quien cambia. Mira cuánto tarda en volver a ser amable cuando alguien entra en la habitación. Mira cómo recupera la sonrisa cuando suena el timbre. Mira cómo suaviza la voz cuando contesta una llamada. Mira cómo puede pasar de hacerte sentir pequeña a parecer encantador en menos de un minuto. Eso no es un detalle. Eso es información. Porque una persona que realmente pierde el control no elige tan bien el escenario. No calcula tan bien el momento. No sabe apagar y encender su versión amable justo cuando le conviene. Hay algo muy solitario en vivir con alguien que todo el mundo admira. Cuando intentas hablar, sientes que llegas tarde a una historia que los demás ya decidieron. Ellos ya tienen una imagen. Ya han visto su parte amable. Ya han recibido su ayuda. Ya han escuchado sus palabras correctas. Y tú apareces con una verdad incómoda. Una verdad que no encaja con la persona que ellos creen conocer. Entonces llegan las frases pequeñas. Pero si él siempre ha sido muy bueno. Pero si ella es muy educada. Yo nunca lo he visto así. Quizá lo interpretaste mal. Quizá estabas nerviosa. Quizá los dos tenéis parte de culpa. Y cada frase te empuja un poco más hacia adentro. No siempre lo hacen con mala intención. A veces la gente solo defiende la versión que conoce. Pero tú no hablas de una versión pública. Hablas de lo que ocurre cuando nadie mira. Y eso es mucho más difícil de probar. ¿Cómo pruebas una mirada? ¿Cómo pruebas un tono? ¿Cómo pruebas una frase que, desde fuera, parece normal, pero que dicha por esa persona, con esa cara, en ese momento, te dejó sin aire? Desde fuera parece poco. Desde dentro es un patrón. Esa es la diferencia que casi nadie entiende. Los demás ven escenas. Tú vives la repetición. Los demás ven momentos. Tú vives el clima. Los demás ven a alguien correcto.
Tú vives con la tensión de no saber cuándo va a cambiar. Por eso empiezas a observarlo todo. Antes de hablar, eliges las palabras. Antes de contar algo, calculas su reacción. Antes de reírte, mira si eso le va a molestar. Antes de decir que no, preparas una explicación. Antes de entrar en casa, respiras distinto. Y quizá ni siquiera lo llamas miedo. Lo llamas prudencia. Lo llamas evitar problemas. Lo llamas no querer discutir. Lo llamas conocer su carácter. Pero tu cuerpo ya lo sabe. Tu cuerpo sabe cuándo se relaja porque esa persona ha salido de la habitación. Tu cuerpo sabe cuándo vuelve la tensión porque ha escuchado sus pasos. Tu cuerpo sabe cuándo una cena aparentemente normal está a punto de convertirse en otra noche pesada. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. Y el cuerpo no necesita que todos estén de acuerdo para reaccionar. Hay una señal muy clara en estas relaciones. No es solo cómo te trata, es cómo tienes que convertirte tú para estar cerca. Si al lado de alguien te vuelves más pequeña, más silenciosa, más cuidadosa, más tensa, más pendiente de no provocar nada, algo está pasando. No necesitas una grabación. No necesitas una prueba perfecta. No necesitas que todo el mundo lo vea. A veces, la primera prueba es lo que esa relación está haciendo con tu forma de existir. Hay personas que construyen una buena imagen como quien construye una pared. No para amar mejor, no para ser más honestas, sino para que, si un día hablas, tu voz choque contra esa pared. Su buena imagen funciona como una coartada, porque todos piensan, alguien tan amable no haría eso. Alguien tan generoso no sería cruel. Alguien tan tranquilo no podría hacer sentir miedo. Pero ahí está la trampa. La amabilidad pública no cancela la crueldad privada. La sonrisa delante de otros no borra lo que pasa cuando nadie escucha. Una persona puede ser encantadora con el mundo y, aún así, hacerte daño en privado. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Y cuando lo entiendes, deja de parecer una contradicción. Empieza a parecer un patrón. Quizá no estás tratando con alguien que a veces cambia. Quizá estás tratando con alguien que sabe qué versión mostrar según quién esté mirando. Con los demás, la versión correcta. Contigo, la versión que exige, que enfría, que presiona, que humilla, que reduce. Con los demás, paciencia. Contigo, irritación. Con los demás, humor. Contigo, sarcasmo. Con los demás, cuidado. Contigo, desgaste. Con los demás, escucha. Contigo, interrupciones. Con los demás, comprensión. Contigo, una mirada que te dice que estás molestando. Y entonces aparece la pregunta, ¿por qué yo? Esa pregunta puede engancharte durante años, porque buscas la explicación en ti. Piensas que quizá eres difícil, que quizá pides demasiado, que quizá no sabes hablar, que quizá provocas lo peor. Pero escucha esto con calma. Si alguien solo es cruel cuando no hay consecuencias sociales, el problema no es que tú saques lo peor. El problema es que contigo cree que puede permitírselo. Esa frase duele, pero ordena la realidad. Deja de convertirte en la causa de todo. Tal vez eres la persona con la que baja la máscara. No porque seas especial en un sentido bonito, sino porque cree que vas a aguantar. Porque cree que vas a dudar. Porque cree que vas a proteger su imagen. Porque cree que vas a explicar lo inexplicable para no romper la idea que los demás tienen de él. Y muchas veces lo haces. No porque seas débil, sino porque todavía esperas que la versión pública sea la verdadera. Esperas que esa persona amable que todos ven también aparezca contigo. Esperas que, si tienes paciencia, esa parte vuelva. Esperas que, si le explicas bien cómo te sientes, entienda. Esperas que, si amas con suficiente calma, deje de cambiar cuando estáis solos. Pero muchas veces el problema no es que no entienda. El problema es que entiende demasiado bien. Entiende dónde puede sonreír. Entiende dónde debe callar.
Entiende con quién no debe cruzar ciertas líneas. Entiende cuándo hay público y entiende cuándo ya no lo hay. Por eso este daño es tan difícil de nombrar. No siempre viene en escenas grandes. A veces llega en detalles. Un comentario dicho justo cuando nadie escucha. Una broma que te deja avergonzada. Y luego una sonrisa para que parezca nada. Una mirada que corta una conversación. Una frase suave pero cargada de desprecio. Una corrección delante de otros que parece inocente. Un cambio de humor justo cuando volvéis a casa. Una forma de hacerte sentir que fuera todos importan, pero tú solo molestas. Y si protestas, el contexto desaparece. Solo queda tu reacción. Solo queda que te pusiste seria, que arruinaste la noche, que exageraste una broma, que no sabes relajarte, que siempre te tomas todo mal. Ahí aparece otra parte del patrón. La persona no solo cambia de cara, también cambia la historia. En público, todo fue ligero. En privado, tú sabes lo que significó. En público, fue una broma. En tu cuerpo, fue una humillación. En público, fue un comentario. En tu memoria, fue otra señal de que ni siquiera rodeada de gente estabas a salvo. Y como nadie más lo vivió desde tu lugar, empiezas a callarte. Primero callas una cosa, luego otra. Luego dejas de contar detalles. Luego empiezas a proteger su reputación. Dices, no fue para tanto. Está cansado. Es su manera de hablar. No quiero que piensen mal. Seguro que yo también me puse nerviosa. Y sin darte cuenta, empiezas a trabajar para su imagen. Cuidas cómo se ve él, mientras nadie cuida cómo te sientes tú. Esa es una de las partes más duras. Tu silencio se convierte en el lugar donde su máscara descansa. Mientras tú no cuentas, todo sigue intacto. Los demás siguen viendo la versión amable. Él sigue ocupando el lugar de persona correcta. Y tú sigues cargando con la parte que no encaja. Pero no puedes sanar una verdad que sigues enterrando para proteger a quien te la causó. No necesitas convencer a todos. No necesitas hacer una campaña contra nadie. No necesitas gritar, pero sí necesitas dejar de mentirte. Dejar de convertir cada señal en una excusa. Dejar de llamar carácter a lo que se repite solo contigo. Dejar de llamar mal día a lo que ya tiene calendario. Dejar de llamar privacidad a una versión que solo aparece para hacerte daño. Porque hay una diferencia entre tener varias versiones y tener una doble cara. Todos somos distintos según el lugar. No hablamos igual en el trabajo que en casa. No actuamos igual con amigos que con desconocidos. No tenemos la misma energía todos los días. Eso es humano. El problema no es que alguien sea diferente en privado. El problema es que su versión privada te destruye, mientras su versión pública lo protege. Esa es la señal. No que cambie, sino que el cambio siempre te deja a ti más pequeña, más confundida, más culpable, más callada, más lejos de ti. Y cuando un patrón te aleja de ti misma, no basta con decir que así es su personalidad. Una personalidad no debería necesitar que tú desaparezcas para sentirse cómoda. Cuando alguien tiene una buena imagen pública, puede usarla sin decir nada. No necesita amenazarte. No necesita decir, nadie te va a creer. Basta con que tú ya lo sepas. Basta con que recuerdes cómo lo miran los demás, cómo lo felicitan, cómo lo defienden, cómo dicen que tienes suerte, cómo hablan de su paciencia, de su generosidad, de su calma, y tú sonríes, porque no sabes dónde poner todo lo que sabes. No sabes cómo explicar que esa misma persona que acaba de ayudar a alguien fuera de casa puede hacerte sentir invisible dentro. No sabes cómo decir que la persona que todos consideran tranquila puede convertir una habitación en un lugar donde tú no respiras igual. No sabes cómo contar que el problema no es una frase, es la acumulación, la repetición. Saber que algo va a cambiar cuando el último invitado se vaya. Sentir que la actuación termina y entonces empieza tu realidad. Este video no es para que odies a nadie.
No necesitas odiar para ver. No necesitas demonizar para aceptar. No necesitas llamar monstruo a alguien para reconocer que te hace daño. A veces lo más difícil no es ver la otra cara. Lo más difícil es dejar de justificarla porque la cara pública parece tan buena. Pero una imagen no es una relación. La forma en que alguien es visto por los demás no sustituye la forma en que te trata a ti. Puede caerle bien a todo el mundo y aún así hacerte sentir sola. Puede ser respetado fuera y aún así faltarte al respeto dentro. Puede ser educado con desconocidos y cruel con quien tienes cerca. Puede ser generoso en público y emocionalmente tacaño contigo. Puede ser admirado y aún así no ser seguro para ti. No confundas reputación con verdad íntima. No confundas popularidad con bondad. No confundas encanto social con cuidado real. El cuidado real no aparece solo cuando hay público. El respeto real no depende de quién está mirando. La ternura real no desaparece cuando se cierra la puerta. Una persona que te cuida de verdad no necesita testigos para tratarte con dignidad. Y esta es la pregunta que debes hacerte, aunque duela. ¿Cómo me trata cuando no gana nada con parecer bueno? Cuando nadie lo felicita, cuando nadie lo ve, cuando nadie puede admirarlo, cuando no hay público, cuando no hay reputación que cuidar, cuando solo está tu presencia delante. Ahí suele aparecer la respuesta. No en lo que muestra al mundo, sino en lo que permite que tú vivas. Hay personas que aman su propia imagen más de lo que aman a la persona que tienen al lado. Por eso la protegen tanto. La pulen, la alimentan, la muestran, la defienden. Pero no cuidan lo que ocurre detrás. No cuidan el tono. No cuidan la herida. No cuidan el miedo que dejan. No cuidan la confusión. No cuidan tu cansancio. Solo cuidan que nadie lo note. Y cuando tú empiezas a notar demasiado, te conviertes en una amenaza. No porque estés mintiendo, sino porque has visto algo que no debía verse. Porque conoces una versión que contradice el personaje. Porque tu memoria tiene información que su imagen no puede permitir. Entonces quizá intentan hacerte sentir exagerada, ingrata, conflictiva, inestable, demasiado sensible. Pero muchas veces esas palabras no describen quién eres. Describen lo que necesitan que parezcas para que nadie mire lo que ellos hacen. Si tú eres la exagerada, ellos no tienen que responder. Si tú eres la difícil, ellos siguen siendo buenos. Si tú eres la inestable, tu verdad pierde fuerza. Si tú eres la sensible, su crueldad se vuelve invisible. Por eso no basta con preguntar, ¿qué hizo? A veces hay que preguntar, ¿qué necesito creer de mí para seguir justificándolo? Porque quizá has tenido que creer que eres demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado desconfiada, demasiado exigente, demasiado complicada. Solo para no aceptar algo más simple y más duro. Que alguien puede parecer bueno con todos y no ser bueno contigo. Y no, eso no significa que todo sea mentira. Quizá de verdad ayuda a otros. Quizá de verdad tiene momentos agradables. Quizá de verdad puede ser simpático. Quizá de verdad hay gente que lo quiere. Pero nada de eso borra tu experiencia. Una parte buena no elimina un patrón dañino. Un gesto amable no borra meses de tensión. Una sonrisa pública no cura una herida privada. Una reputación limpia no convierte en seguro un lugar donde tú vives con miedo de hablar. Tienes derecho a mirar la totalidad. No solo las partes que lo hacen quedar bien. No solo las partes que los demás aplauden. No solo las partes que te gustaría conservar. La verdad completa incluye lo que pasa cuando nadie está mirando. Ahí está la clave. No necesitas discutir con la versión que los demás conocen. No necesitas competir con ella. No necesitas demostrar que esa versión no existe. Puede existir. Puede ser real en ciertos contextos. Pero también puede existir la otra, la que aparece contigo. La que tú llevas demasiado tiempo intentando explicar. La que te hace medir cada palabra.
La que te deja cansada después de una cena aparentemente normal. La que te hace sentir sola incluso rodeada de gente. La que te enseñó a callar para que no hubiera consecuencias. Y si esa versión se repite, también merece ser tomada en serio. Aunque nadie la haya visto, aunque no tengas una prueba perfecta, aunque otros lo defiendan, aunque tú misma sigas queriendo creer que no es para tanto. Porque el daño privado no deja de ser daño solo porque la reputación pública sea impecable. Escucha esto. No necesitas que todos lo vean para empezar a creerte. No necesitas esperar a que alguien más lo confirme. No necesitas que el mundo entero descubra su otra cara para aceptar que tú ya la has visto muchas veces. A veces el primer paso no es hablar. A veces el primer paso es dejar de corregir tu propia memoria. Dejar de suavizar lo que pasó. Dejar de traducir el desprecio como cansancio. Dejar de llamar carácter a la crueldad. Dejar de llamar normal a una tensión que tu cuerpo no soporta más. Tal vez no puedas cambiar lo que otros creen. Tal vez no puedas controlar la imagen que esa persona ha construido. Tal vez algunos nunca entenderán lo que tú viviste. Pero eso no significa que tengas que abandonarte para que su historia siga intacta. Puedes empezar por algo pequeño. Nombrar lo que pasa, aunque sea solo para ti. Observar el patrón. Escribir lo que ocurrió antes de que tu mente lo minimice. Hablar con alguien que no esté atrapado en la imagen pública de esa persona. No para destruir a nadie, sino para dejar de vivir aislada dentro de una verdad que pesa demasiado. Porque cuando una persona tiene dos caras, la confusión es parte del daño. Te quedas esperando que vuelva la cara amable. Te culpas cuando aparece la otra. Te emocionas cuando vuelve a ser dulce. Te relajas un poco. Crees que quizá todo va a cambiar. Y entonces, cuando ya no hay testigos, el ciclo empieza otra vez. Por eso la pregunta no es, ¿también puede ser bueno? Claro que puede. La pregunta es, ¿qué hace con esa bondad? ¿La usa para cuidar? ¿O la usa para cubrir lo que hace después? ¿La usa para reparar? ¿O la usa para que dudes cuando recuerdas el daño? ¿La usa para acercarse a ti? ¿O para que los demás nunca miren demasiado cerca? La otra cara no siempre aparece de golpe. A veces aparece en pequeños cambios. Un tono más seco. Una mirada más dura. Un comentario que te baja. Una forma de dejarte sola justo después de haber sido encantador con todos. Una paciencia enorme con el mundo y ninguna contigo. Y tú empiezas a vivir en alerta. No porque seas dramática, sino porque has aprendido que la versión amable tiene fecha de caducidad. Dura hasta que se va la gente. Dura hasta que termina la llamada. Dura hasta que llegáis a casa. Dura hasta que ya no necesita parecer bueno. Ahí es donde debes mirar. No en su mejor actuación. No en su peor explosión aislada. En la distancia entre ambas. En la facilidad con la que cambia. En la tranquilidad con la que después actúa como si nada. En cómo tú quedas por dentro después de cada cambio. Porque una relación no se mide solo por cómo se ve desde fuera. Se mide por cómo se vive desde dentro. Y si desde dentro vives con miedo, tensión, duda y cuidado constante, algo no está bien. Aunque desde fuera todos aplaudan. Aunque desde fuera parezca perfecto. Aunque desde fuera digan que tienes suerte. Quizá ellos ven una mesa bien puesta. Tú recuerdas lo que pasó después de recoger los platos. Quizá ellos ven una pareja amable. Tú recuerdas el silencio en el coche. Quizá ellos ven una familia correcta. Tú recuerdas la frase que nadie escuchó en la cocina. Quizá ellos ven una sonrisa. Tú recuerdas la mirada que vino después. Y no tienes que odiar esa sonrisa. Solo tienes que dejar de usarla para negar la mirada. No tienes que negar que esa persona tenga partes buenas. Solo tienes que dejar de permitir que esas partes buenas borren lo que te destruye. Puedes reconocer una virtud y aún así reconocer un daño. Puedes aceptar que alguien sea querido por otros y aún así aceptar que no te trata bien. Puedes entender su historia y aún así dejar de justificar su conducta.
Puedes tener compasión y aún así poner límites. Puedes querer a alguien y aún así admitir que su otra cara te está apagando. Eso no te hace cruel. Te hace honesta. Y quizá la honestidad sea lo que más miedo da en una relación sostenida por una imagen. Porque cuando dejas de mentirte, la máscara ya no funciona igual. Cuando dejas de proteger su reputación dentro de tu propia cabeza, algo se mueve. Cuando dejas de preguntarte cómo lo verán los demás y empiezas a preguntarte cómo me siento yo a su lado, recuperas una parte de ti. No toda, no de golpe, pero una parte. Y a veces eso basta para empezar a salir de la confusión. No siempre todo se resuelve en una decisión inmediata, pero sí puedes salir de la niebla. De esa niebla donde todo parece culpa tuya. Donde su imagen pesa más que tu experiencia, donde lo que otros creen parece más real que lo que tú viviste. Hoy no tienes que convencer a nadie, pero sí puedes hacer algo más difícil. Puedes dejar de traicionarte para proteger una imagen que no te protege a ti. Puedes mirar lo que se repite. Puedes dejar de aislar cada gesto. Puedes dejar de pedirle permiso a la opinión de los demás para creer en tu propia realidad. Porque los demás pueden conocer su personaje. Pueden conocer su sonrisa. Pueden conocer su versión educada, simpática, generosa, paciente. Pero tú has vivido el patrón. Tú has visto el cambio cuando la puerta se cierra. Tú has sentido el aire volverse más pesado. Tú has aprendido a medir tus palabras. Tú has notado cómo tu cuerpo se prepara antes de que empiece la tensión. Y eso también cuenta. Aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo entienda, aunque la otra cara solo aparezca contigo. Quizá los demás solo hayan visto su sonrisa, quizá solo conozcan su versión amable, quizá nunca hayan escuchado ese tono, quizá nunca hayan sentido esa mirada, quizá nunca hayan vivido el silencio después de la cena. Pero tú no estás reaccionando a una sonrisa, estás reaccionando a lo que pasa después. A las palabras que cambian cuando nadie escucha, a la mirada que aparece cuando la puerta se cierra, a la tensión que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. No necesitas odiar para aceptar lo que viste. No necesitas que todos te crean para empezar a creerte tú, porque los demás pueden conocer su personaje, pero tú has vivido su patrón. Y a veces, esa otra cara no aparece por accidente. Aparece cuando sabe que nadie más está mirando.